La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, señaló que en los próximos días serán enviadas las propuestas sobre el salario mínimo al presidente de la República, Bernardo Arévalo, pues aún se encuentran en la Procuraduría General de la Nación. El expediente contiene las diversas propuestas realizadas por el sector empleador, trabajador y gobierno. El hecho que nosotros informamos, en efecto, el expediente está cursando su trámite administrativo. Esperamos que el día de hoy a mañana retorne el expediente de la Procuraduría General de la Nación y luego se hacen los ajustes con los dictámenes correspondientes y nos toca como Ministerio de Trabajo trasladar el expediente a Presidencia para que el presidente tome la decisión respecto al salario que debe regir para el próximo año en Guatemala. Los datos que se utilizó en la Comisión Nacional del Salario estuvo representada por los datos del ICS, datos del INE, datos del propio Banco de Guatemala, que son los datos que ellos nos reportan para poderlo trasladar, es decir, que no es sobre datos se versa la decisión presidencial. El año pasado fue un poco más antes, definitivamente, como lo decía el diputado, pero estamos en tiempo. Es decir, que el acuerdo gubernativo debe regir el 1 de enero. Es decir, que estamos ahorita en tiempo para que salga publicado a más tardar, ya sea 27, 28 o puede ser un poco más antes. La propuesta del empleador es la siguiente. Para el departamento de Guatemala, el salario mínimo para el sector no agrícola sería del 4%, agrícola 2%, exportador y maquila 3.5%. Para los departamentos, el no agrícola sería del 2%, agrícola del 1%, exportador y maquila 2%. La propuesta del sector trabajador para el departamento de Guatemala y departamentos es la siguiente. Para los tres sectores, tanto no agrícola, agrícola, exportador y maquila, sería de 200 quetzales diarios, es decir, 6,000 quetzales mensuales. En cuanto a la propuesta del sector gobierno, para el departamento de Guatemala, sería para el sector no agrícola el 12%, agrícola 3%, exportador y maquila 5.3%. Para los departamentos, no agrícola 10%, agrícola 3% y exportador y maquila 5%. Bueno, pues aquí tenemos un punto de partida y es que el salario mínimo en Guatemala se ajusta anualmente mediante un acuerdo gubernativo tomando como base algunos puntos esenciales: la inflación acumulada, el costo de la canasta básica, condiciones macroeconómicas, productividad y la capacidad del sector empleador. Sin embargo, este año está creando un mayor impacto y mucha expectativa porque está considerablemente alta la tasa en comparación a años anteriores. ¿Qué opinas al respecto, Fer? Mira, el espacio de nuestro marco jurídico pues obliga y mandata al presidente de la República a que cuando no hay una paridad en las decisiones de las comisiones paritarias, ojo, aquí estamos hablando de los tres sectores, Jamie, sector trabajador, sector patronal y el sector gubernamental. Esas son las tres comisiones paritarias. Pertenecen a la Comisión Nacional del Salario, una figura que el Código de Trabajo estipula como una obligatoriedad dentro del Estado guatemalteco en cuanto a su conformación. Y lo que básicamente hacen es lo que tú bien estipulaste en tu explicación hace un minuto. Analizan el esquema de cómo está el sistema de vida en el país a través de los dictámenes, la información que genera el Instituto Nacional de Estadística. Analizan el esquema de qué está sucediendo con la macro y microeconomía de nuestra Guatemala, como a través de los dictámenes que emite el Banco de Guatemala. Y por supuesto son una diversidad de influenciadores en materia de indicadores que se utilizan para determinar cuál es la mejor propuesta que se debe utilizar para poder realmente generar lo que usted tiene en pantalla. ¿Qué debe hacerse para pagar un salario mínimo a cada uno de los sectores que pues obviamente conforman este impulso diario de la mano de obra en nuestra Guatemala? El gran de los inconvenientes es que cuando en las comisiones paritarias no existe pues ese consenso, se deja en manos del elemento gobierno del Estado que tome la determinación
desde el organismo ejecutivo y es una atribución exclusiva y específica del presidente de la República. Indistintamente quién sea el presidente de nuestra Guatemala, desde los 20 años para atrás y los 20 que tengamos por delante, el presidente va a ser quien tome la determinación de cuánto se va a ajustar el salario mínimo si no hay consenso en las comisiones paritarias. ¿Cuánto va a ser, Jamie? El año pasado fue 10%. Este año se habla que desde el Ejecutivo parece que hay ahí algún tipo de información en corridos que se habla del 12%. Realmente tenemos que tomar en consideración que el incremento del salario mínimo no garantiza mayor acceso a la canasta básica y a la canasta básica ampliada. Al contrario, se incrementan los precios. Yo te pregunto a ti, ¿vas al súper o vas al mercado cada 8 días, cada 15 días? ¿Y ese billete de 100 te alcanza para comprar lo mismo que compraste hace 15 días? Definitivamente no. Sin embargo, podemos saber y pues tener muy en claro que Guatemala ha experimentado algunos incrementos que han sido sostenidos, no solamente en la canasta básica, en el transporte. Entonces, definitivamente podemos abordar y analizar también cuáles son esos factores que precisan o presionan un aumento en este 2026, pero también la perspectiva de los patronos como tal, porque son como el factor, el sector que está más preocupado hasta cierto punto, porque podría llegar a aumentar una tasa de desempleo, prescindir de los servicios de algunos empleados para poder evitar y poder más bien cubrir los costos del empleado con el salario que hoy en día se pueda exigir. Mira, yo te voy a decir algo y es una frase bastante fuerte, sin embargo, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, amigo y amiga televidente, pero muchas veces todo este análisis de esquemas de incrementos salariales son decisiones de guatemaltecos y guatemaltecas que están inmersos en la política. Por supuesto. Y estos políticos, muchas veces, la experiencia que tienen es estar en política, venir participando en política desde hace muchos años. No tienen la experiencia de formar una empresa, mantener a una planilla y hacer todo lo que puedas para que esos hombres y mujeres que conforman tu recurso humano tengan todos los años lo mejor que le puedas tú como patrono brindar. Culturizarse también acerca del pasivo laboral. Por supuesto, que es algo complicadísimo. Exactamente, que hay que saberlo llevar sabiamente y además de todo esto, sino evitar multas y muchas consecuencias que tiene si no se cumple con ello. Y por eso es que el sector empresarial, dentro de su activa y total participación en la evolución en positivo de este país en materia económica, lo que busca es mantener la cantidad de fuentes de empleo que cada empresa maneja, tiene. Pero si realmente este impulso económico que se da en la decisión del presidente de la República llega a superar la cantidad manejable para un empresario en cuanto a subir ese salario mínimo, tú bien lo dijiste hace algunos minutos, ¿en qué va a transformarse? En que el empresario diga, bueno, para cubrir ese incremento salarial, tengo que cortar 5, 8, 10 plazas que no hubiera cortado si realmente no se dieran esos incrementos por decreto que vienen a ser realmente, pues, demasiado onerosos para cumplirse por parte de ese sector patronal. Así que es muy difícil lo que le toca al presidente en estos días. Ojo, tiene que ser ya entre Navidad y Año Nuevo. No quiere decir que no pueda ser en estos días de esta semana, pero para el 1 de enero ya la decisión presidencial cobra efecto. Entonces, eso tiene que ser voluntariamente, Jamie, entre por ahí por el 26, 27, 28 a lo sumo, para que en el Ministerio de Trabajo hagan todo el trámite administrativo correspondiente, hacer la publicación en el diario oficial y que empiece a regir el nuevo salario mínimo a partir del 1 de enero del año 2026. Fernando, ¿puede una familia guatemalteca vivir dignamente con el salario mínimo o solamente sobrevivir? Solo se sobrevive. Aquí los elementos que te permite estudiar desde la perspectiva de la ciencia de la estadística son más que claros. Guatemala tiene 2 tipos de canasta básica, la canasta básica y la canasta básica ampliada. Para lograr una canasta básica, ¿sí?, no te alcanza un salario mínimo. Tienes que tener a la pareja trabajando en conjunto y al unísono para que con los 2 salarios realmente se pueda
cubrir esa necesidad básica de la familia. Así que pensar en que esa familia con un salario mínimo pueda tener incluso espacios de recreación para los calidad de vida. Es muy complicado. Te digo, mi respuesta es absolutamente no. Y se necesita por eso un estudio, dictámenes, investigaciones que vayan acorde a la realidad de lo que se está viviendo con el poder adquisitivo del quetzal. Realmente de nada nos sirve que el quetzal se mantenga si cada vez que quieres ir a comprar una docena de zanahorias, pues cada 8 días te va subiendo 1.50, 2.50, 3 quetzales. Entonces, pues realmente mantener esa economía estable es un trabajo que el Banco de Guatemala realiza muy bien, tiene pues altos expertos en la materia y al día de hoy por eso somos una economía tan estable. Y de la región centroamericana somos la economía con mejor crecimiento. Así es. Así que, ¿hacia dónde vamos? Por supuesto, tiene una importancia muy elemental la inyección de dinero que viene de las remesas. Pero el hecho de manejar el tema del salario mínimo cada año en esta época es muy complejo, sobre todo cuando no hay decisión que pueda poner en acuerdo a los 3 representantes, a los 3 participantes de las comisiones paritarias, para que sea de esta manera mucho más fácil para el presidente. Y es que esto no tiene solamente un impacto económico, sino también un impacto familiar, porque sabemos que la base de la sociedad de una u otra forma siempre es la familia. Así es, claro. Ambas personas tienen que trabajar, luego los niños llegan muy cansados, el tráfico, son tantas situaciones que definitivamente una decisión puede afectar de gran manera. Por otro lado, ¿qué pesa más rumbo a este 2026, Fernando? ¿Proteger el empleo formal o garantizar los ingresos suficientes para poder mantener un hogar? Realmente cuando hablamos de esa protección al empleo formal, la pregunta es, ¿cuántos guatemaltecos han logrado tener acceso a un empleo formal? Realmente el porcentaje de esa fuerza económica que mantiene y sostiene la economía nacional son muy pocos. Las estadísticas producidas acá tanto por el INE como por el Banco de Guatemala son muy claras en cuanto a la informalidad. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía también nos han compartido mucha información a lo largo del año 2025 en materia de qué sucede con la informalidad en cuanto a la manutención de una familia. Así que te digo, realmente cuidar esa formalidad viene a ser una utopía en el país, porque son muy pocas las familias que se benefician de tener a sus seres queridos proveedores de un empleo en un espacio de la iniciativa privada o bien del sector público, donde tengan prestaciones, es decir, su bono 14 a medio año, su aguinaldo en este diciembre, la bonificación incentivo, el acumulativo del pasivo laboral, sino que vemos cada vez a más y más y más familias sobrevivir. Lo que tú dijiste hace un rato, sobrevivir gracias a ¿qué? A la economía informal. Esto realmente es lo que caracteriza a nuestra Guatemala hoy por hoy y ojalá que este espacio de decisión del presidente de la República con cuánto va a ser el incremento al salario mínimo, pues no vaya a generar que realmente sean más las personas sin ese acceso al empleo formal, porque para el patrono es imposible seguir manteniendo un incremento que sea realmente muy arriba, muy difícil de costear. Claro, que es uno de los mayores temores que comunican representantes de Agexport y del CACIF. Así que, claro, familia guatemalteca, también le invitamos que usted comente a través de redes sociales, TN23 Todo Noticias, cuál es su opinión, es importante para nosotros. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más de A la Medida.